Sí, nada. Bueno, pues nada, boas tardes. Nada, logo do parón do Santar continuamos agora a xornada de tarde. Explicamos aí porque, nada, como xa na mañá falamos bastante do tema da risca e unha das presentacións era unha charla que se chamaba da risca a Revis, pois vamos a aproveitar para facer un pequeno cambio. Entón, agora vai presentarnos Clara o traballo da cooperativa La Oliveras e logo xa tiñamos dous momentos que os imos juntar no que Manolo, xunto a Ruth e a Bea nos presentarán a última parte da xornada. Entón, Manolo falaría un pouco da proposta da renta básica das iguais e xa a continuación falaríamos das ferramentas e das estrategias que estamos a desenvolver os grupos aquí na Galiza, tamén nos puntos do Estado, como os puntos de información sobre dereitos sociais e tamén as dinámicas que andamos a facer en follas, asambleas e o resto de dinámicas para rematar xa o día con algunha pequena idea ou camiño sobre o traballo que poderíamos facer ou que podería quedar aquí marcado logo destas jornadas. Entón, nada, lle damos paso a Clara Griera, que nos vai contar o traballo que desenvolven ali en Olivera, e logo estará eso, podemos ter un pequeno coloquio con preguntas sobre esa proposta de economía social. Bueno, buenas tardes. Sé que es una hora un poco complicada porque todos nos viene esa morriña, ¿no? Después de comer. Y además algunos ayer ya escuchasteis mi rollo, así que repetimos, pero yo qué sé. El proyecto es uno, así que puedo intentar hacer algo distinto, pero bueno, los que ya os lo sabéis, pues no sé, podéis hacer otra cosa si queréis. Yo os voy a explicar la experiencia de una cooperativa de trabajo y de iniciativa social. De trabajo, porque lo que cooperativizamos, lo que colectivizamos es nuestra fuerza de trabajo, y de iniciativa social, porque el trabajo que desarrollamos tiene una finalidad social o de desarrollo social. Este proyecto se engloba dentro de lo que conocemos como economía social y solidaria. En Cataluña, de hecho, y ayer hablábamos con una chica, ¿no?, que hacía el vídeo, no me quedé con el nombre. Que la red de economía social en Cataluña, la CHES, viene a ser la REA, o sea, está del Estado español. La CHES cada vez tiene más proyectos incluidos en su organización, y es una red donde hay desde cooperativas de trabajo a cooperativas de servicios, de consumo, etcétera, etcétera. Y por suerte cada vez hay más experiencias en Cataluña, pero también en el Estado español, de proyectos de este tipo, ¿no? Ayer salió, ya lo anticipo a esta dualidad, ¿no?, o este conflicto entre lo privado y lo público, entre lo cooperativo como gestión privada o cooperativo como transformación social. Ya anticipo que es un proyecto al final privado, ¿no?, porque estamos desarrollando un trabajo social que debería ser desarrollar toda la sociedad de forma privada, ¿no? ¿Cómo empieza este proyecto? Empieza en 1974, cuando un grupo de gente joven de Barcelona, relacionados con la iglesia, de religiosos de base, de esta iglesia de los 70, bastante revolucionaria, deciden irse a un pueblo de la Cataluña interior, pobre, rural, de secano, y desarrollar ahí una vida en comunidad con personas con dificultades diversas, ¿no? Ahí empiezan haciendo varias actividades económicas hasta que dan con el clavo, ¿no?, lo que se había hecho toda la vida en ese territorio, ¿no?, que era la viña y el olivo, ¿no? Y ahí os voy contando, ¿no? Somos una cooperativa, pues, del mundo rural, pero también del ámbito periurbano, porque desde el 2010 estamos también en un proyecto en Barcelona capital, en Can Calopa, que es una finca de Collserola. Sabéis que Barcelona tiene un parque que es bonito, que se llama Collserola al lado, y donde hay alguna actividad aún bastante residual, pero hay actividad agraria. Y ahí nos pidió el ayuntamiento del alcalde Clos
que desarrolláramos un proyecto hermano de la olivera porque lo conocía y le gustaba mucho en Barcelona. Y ahí empezamos a gestionar esa finca que no es nuestra con un poco la misma filosofía. Y digo que la olivera trabaja en tres ejes a la vez, ¿no? Por una parte, el eje de inclusión, integración social, y aquí yo siempre hago la cuña que no queremos integrar a nadie en esta sociedad, pero sí que queremos integrarlos en la comunidad, en la cooperativa, en el colectivo, para que sean partes iguales en el trabajo y en la vida del día a día, ¿no? Esto es importante porque al final, tanto a nivel cooperativo como a nivel de organizaciones, colectivos, asociaciones que trabajamos con personas con dificultades diversas, hay de muchos tipos, ¿no? Y algunas más oficialistas o más productivistas tienden a utilizar incluso las personas con grados de discapacidad elevados como trabajadores baratos, ¿no? En su proceso productivo, y se debe diferenciar también pues los proyectos que intentan desarrollar todas las capacidades, integrar personas en un colectivo como iguales, a aquellas que hacen para aprovechar las ayudas, que hay muchas, y utilizan como fuerza de trabajo económico, ¿no? Para sus procesos productivos, ¿no? Creo que en el ambiente que estamos pues es preciso también hacer este tipo de... Esto, en según qué sitio, es políticamente incorrecto, pero creo que no hace falta hablar con tapujos y esto es una realidad que se da y cada vez más. Incluso en el ámbito de la limpieza, de la jardinería municipal, cada vez hay más empresas inclusivas que se están aprovechando de las ayudas de los organismos oficiales para contratar personas con grados de discapacidad muy bajitos, ¿no? Que casi no podrían trabajar en la empresa ordinaria perfectamente sin ningún tipo de justificación de disminución, y sin embargo pues se aprovechan de sus certificados de discapacidad para conseguir ayudas y pagarles un sueldo de miseria absoluta, ¿no? O sea, esto es importante. Lo diferencio porque en la olivera pues es justo al contrario, ¿no? Intentamos que sean partes iguales y trabajar todos al mismo trabajo. El otro eje de trabajo es la actividad económica basada en el valor añadido, ¿no? Ayer también decía que este concepto también tiene mucho de peligroso, ¿no? Porque se ha utilizado mucho por la industria artesana cuando se ha convertido en industrial para hablar de valor añadido, ¿no? Como un poco la emprendeduría, ¿no? Que es un concepto de estos como peligroso, ¿no? Pero ahí sí que nosotros reclamamos el hecho de trabajar todo con las manos, trabajar artesanalmente y además en un producto alimentario que cabe diferenciar lo que es producir de lo que es elaborar, ¿no? Y ahí pues nosotras cuando empezamos en la olivera a buscar qué producto podíamos desarrollar, ya os expliqué, ¿no? Intentaron hacer una granja de conejos, intentaron hacer huerta, era gente de Barcelona, no tenían ni idea de agricultura, así que fracasaron con todo hasta que dijeron, bueno, aquí que se ha hecho toda la vida, ¿no? Y lo que se había hecho toda la vida era la viña y el olivo porque era una tierra de secano, ¿no? Y como os digo, muy pobre, ¿no? Además, una tierra que, como habéis visto a la primera diapositiva que os vuelvo a poner, su característica son los bancales de tierra en piedra seca, ¿no? Es un paisaje precioso, pero muy poco eficiente para los países que deben trabajar estas fincas, ¿no? Porque son superficies muy pequeñitas que dan poco rendimiento porque están en secano. ¿Y eso qué significa? Pues que el producto que vamos a cosechar de ahí tiene unos costes añadidos muy altos, ¿no? Si sumáis que trabajamos con personas con capacidades muy diversas, pues estos costes aún suben más, ¿no? O sea que lo del valor añadido ahí tiene más sentido que nunca, porque lo que debemos hacer, yo creo que es una recomendación que debemos hacer a todos los países de todos los sitios, es que por una vez por todas se crean el producto que hacen, lo transformen y sean capaces de venderlo, defenderlo y de promocionarlo ellos mismos, ¿no? Porque cada vez más se dedican a externalizar todo lo que es la comercialización, todo lo que es el envasado, ¿no? Y así pues van perdiendo poder sobre el producto que están haciendo y pierden el contacto con la calidad última de este producto, ¿no? Y ahí es un poco nuestra obsesión, ¿no? Nosotros, desde la persona que cosecha la uva, le invitamos a asistir a todos los cursos de las catas que hacemos del vino para que vean y sigan el producto de la viña hasta la botella terminada en algún sitio, ¿no? Y es muy bonito que en las ferias, por ejemplo, nos turnamos, que vaya gente de producción, sean los que van al campo, los que están en la residencia o los que estamos en bodega, ¿no? Porque todos pueden defender el producto, todos sienten suyo
y les hace pues, mucha ilusión y les da mucho orgullo, por ejemplo, cuando vamos a recoger un premio, ¿no? Porque la calidad del vino pues, es buena, nos dan un premio y ahí vamos todos a recogerlo, ¿no? O sea, al final se trata de esto, ¿no? De querer el producto que haces, defenderlo y sentirlo muy tuyo, ¿no? Y el tercer eje es la gestión cooperativa, ¿no? Un poco lo que comentábamos de la cooperativa de trabajo. La gestión cooperativa tiene 7 principios, ¿no? Básicos, ¿no? Que ayer comentaba y que justamente son estos principios los que difieren de cuando los analizas y analizas un proyecto con esta base y estos puntos es donde vemos la diferencia entre distintos proyectos cooperativos, ¿no? Como decíamos antes, el capitalismo se hace suyos todos los conceptos que le suenan bien y que a nivel de ciudadanía pueden lavar caras, ¿no? Y el cooperativismo es uno de ellos, ¿no? De hecho, cada vez más oímos, ¿no? A empresas que se reconvierten o que los trabajadores la recuperan en gestión cooperativa y muchas de estas, sí, la gestión o la fiscalidad la llevan de forma cooperativa, pero no su trabajo al día a día, ¿no? Un poco los 7 principios son estos, ¿no? La adhesión voluntaria. No puede ser que entres en un trabajo y casi condición sine qua non, pues te digan que para trabajar ahí tienes que ser socio, ¿no? Esto es un proceso que debes interiorizar con el tiempo, lo debes vivir, lo debes querer, ¿no? Y si no, no tiene ninguna gracia, ¿no? O sea que la adhesión obligatoria de por sí, si a una persona le dices, no, es que si no eres socio tienes que irte del trabajo. Cualquiera de nosotras, pues la respuesta la encuentra rápida. Gestión democrática porque una persona un voto, ¿no? O sea, en una cooperativa el máximo órgano es la Asamblea General, que se reúne normalmente una vez al año, y ahí todas las decisiones económicas, los presupuestos, deben estar aprobados por todas las personas, ¿no? Si hay cierta gente que desconfía o no está de acuerdo con la gestión que se está llevando, pues ese día puede vetar los presupuestos por el año siguiente y hacer otra propuesta, ¿no? Participación económica de los socios, porque justamente la gracia de las cooperativas es que la propiedad es colectiva, es propiedad de todos los socios. Esto significa, pues, que la aportación de la gente que pasa a ser socia, pues tiene que ser igual entre todas y debe ser obligatoria. Cada persona, para formar parte de la cooperativa, tiene que hacer una aportación de capital. Esto cuando hablamos de propiedad, de cooperativa de trabajo, no así las de servicios o los de consumo. Autonomía e independencia, ¿no? Porque aunque lo que decíamos antes de la empresa privada, aunque no somos públicos, hacemos un trabajo colectivo, como trabajo colectivo debe tener independencia de las cuestiones políticas que haya a su alrededor. Educación, formación e información es un punto básico de todas las cooperativas. Y ayer contaba, y me gusta explicarlo porque creo que es un punto diferencial y sobre todo nuestro proyecto, la importancia que le damos a la formación. En cooperativas medianas como la nuestra, pues hay un nivel de formaciones muy diversas, desde la persona que está limpiando la casa hasta la persona que está gestionando la bodega o el campo o el tractorista, tienen niveles de formación súper diferentes, ¿no? Gente que no ha estudiado nunca nada, ni a un nivel casi más básico, a personas que tenemos 2 y 3 graduaciones, ¿no? O universitarios, o másteres, o lo que sea. Y ahí pasa pues, que muchas veces esto crea diferencias, ¿no? Involuntarias y casi inconscientes, ¿no? Luego la formación es un proceso bonito porque hay una comisión de formación en la cooperativa y evaluamos a cada cual qué formación es más necesaria o incluso a veces uno lo reclama porque le apetece, porque cree que en eso puede aportar más y se evalúa lo que se requiere y la cooperativa normalmente asume casi el 100% de la formación. Yo, por ejemplo, en mi tercer año decidí hacer un máster de viticultura y enología porque creía que esto me podía ayudar. Claro, era un máster, era caro y la cooperativa ahí me pagó la mitad, ¿no? O sea, casi 1.500 euros me pagó porque yo pudiera estudiar el máster, ¿no? Y esto se ha hecho en otros muchos casos, ¿no? En el caso de cursos, cursillos y demás, la cooperativa lo cubre todo también porque hay este fondo de fiscalidad pues, que va a esto. Y además, cada año organizamos un viaje de formación y vamos a ver proyectos similares, ¿no? que trabajan en esas mismas líneas, ¿no? Desarrollo rural, o cooperativismo, o integración y formación de personas con capacidades diferentes. Es un punto donde el colectivo también crea muchos vínculos
y donde todas aprenden. Además, estableces conocimiento de otros colectivos, de otras personas, pues que te aportan mucho. El cooperar entre cooperativas es otro de los principios básicos, ¿no? Porque después volveremos al tema, porque para mí es un poco la clave. Una cooperativa sola no es nada transformadora, ¿no? Ni dos tampoco, ni tres tampoco, ¿no? Solo es la intercooperación entre ellas que puede realmente hacer cambios. El interés por la comunidad es otro punto que para mí ya es otro de los que nos diferencian mucho entre un tipo de proyecto y otros, porque por principio esta cooperativa tiene que incidir en el territorio donde se implementa, ¿no? Tanto a nivel de las personas con las que trabaja, como en la economía que está creando a su alrededor, como el ejemplo que está dando en otros proyectos en el entorno, ¿no? Y esto es clave, ¿no? Porque una cooperativa que produce mucho y debe descentralizar sus producciones, pues pierde este punto esencial para nosotras y por tanto ya pues dista ya de otros proyectos. Como os decía, pues bueno, la olivera en Vallbona de las Monges, que es un pueblo que no tiene ni 200 habitantes, que ha perdido casi más de 1000 habitantes en nada, del 920 al 2007, pues perdió casi 1000 habitantes y con un proceso de abandono de la tierra pues muy bestial. Un proyecto como la olivera en un entorno como Vallbona, pues podéis pensar que esto crea un efecto dominó importante en la zona, ¿no? De hecho, a raíz de que la olivera pues, empezó a tener éxito económico y fue polo de atracción de proyectos internacionales, incluso en la zona pues, mucha gente se ha empezado a plantear por qué no, cerrar su ciclo de producción, empezar a hacer sus vinos, empezar a hacer su molino de aceite, ¿no? Y es bonito ver pues, que en la zona estamos creando pues, un poco esto, ¿no? El efecto dominó importante que deben crear este tipo de proyectos. Actualmente el proyecto de la olivera, pues somos casi 70 personas, 40 en Vallbona, en Lleida, en la Cataluña interior, 30 en Barcelona, en Cartalofa. Hacemos como 200.000 kilos de uva y 30.000 más o menos de aceituna. Estamos elaborando 20 tipos de vinos distintos, ya veis que no tenemos tiempo de nada porque en la bodega, de hecho, yo gestiono la bodega y hemos tenido pues, que incrementar el número de trabajadores, hemos incrementado pues, maquinaria, porque hacemos muchas cosas y muy diversas. Este es otro punto, ¿no? Cuando en 2007 empezó la crisis, a nosotras se nos ocurrió hacer unas obras de ampliación de la bodega, ¿no? Muy inteligentes. Y nos endeudamos, después os cuento, nos endeudamos bastante. Ahora estamos sufriendo este endeudamiento. Y fruto de esto, pues, los problemas del día a día, pues ya os podéis imaginar. Pero lo que quiero decir con esto es que en pleno proceso de crisis, pues estamos contratando más gente, sufriendo, eso sí, algunas campañas pues, que nos hemos tenido que reducir la doble, ¿no? La paga doble, nos hemos reducido el sueldo y con muchos retrasos, ¿no? De sueldo, de pagar de algunas nóminas y demás, ¿no? Claro, en un entorno como de hoy, y hablando de lo que hablamos, casi me da vergüenza, ¿no? Decir, es que nos sacaron una doble, ¿no? Y esto ya a veces se lo digo a los compañeros de la cooperativa cuando se indignan, es que este año no vamos a cobrar la doble de Navidad, ¿no? Y joder, tío, tienes trabajo, ¿no? Pues no te quejes. Pero a veces es lo más elemental y lo más, ¿no? Que debes contrastarlo, ¿no? Y hacer ver a la gente la suerte que tenemos al final, ¿no? Porque aunque estamos en un proyecto donde los sueldos son justos, es verdad, no cobramos mucho, ¿no? Donde el que cobra más y el que cobra menos no es más de una diferencia de 1,7, ¿no? Porque hace años cobrábamos todos iguales y después de muchas discusiones, eso sí, en una cooperativa y en esos órganos de decisión hay mucha discusión, decidimos hacer un pequeño escalado, ¿no? Porque la gente que estábamos en responsabilidades de producción estábamos asumiendo un montón de horas de más, tensiones importantes en ciertas épocas de trabajo, mientras que en otros ámbitos de trabajo no era así, ¿no? Y entre todas decidimos pues, que era justo hacer un poco de salto salarial sin que sea ya os he dicho, que no sube más de 1,7% lo que cobra el director a lo que cobra la persona, que creo que son más trabajadores que están por la noche
pero que en la noche no hacemos en realidad un trabajo de atención directa. O sea que, bueno, pues, es lo que se decidió y creo que está bien. Bueno, eso no sé por qué lo decía, pero no me quiero alargar, ¿no? Pero contratamos en todo este proceso de equilibrios y de bajarnos del sueldo casi 5 personas de más, ¿no? Contratamos un comercial de más que coordinará el equipo, contratamos una persona más en bodega, contratamos 2 personas más con dificultades que nos ayudarán en el campo y bueno, y así pues un poco la idea es esta, ¿no? Si queremos hacer cosas grandes y queremos crecer, queremos estar ahí y sobrevivir, la única forma es teniendo un equipo fuerte y no quemar a la gente, ¿no? O sea que la única manera es contratar más gente. ¿Esto supone tener que bajar el listón de todas? Bueno, pues lo asumimos, ¿no? Esta es la residencia de Vallbona, se construyó en 2004, también un proyecto. Y esta es la finca que está en Barcelona, algunas fotos para que veáis. La masía de Cancalopa de Barcelona es muy, muy antigua y el Ayuntamiento de Barcelona construyó este magnífico edificio, que es bellísimo, pobre, que es donde viven las personas ahí en el Centro Especial de Empleo de Barcelona. Ahí hay 12 personas viviendo y trabajando, casi todos derivados de la de Gaia, del mismo Barcelona capital. O sea que a nivel de perfiles podríamos decir que Barcelona es un perfil mucho más homogéneo, chavales bastante jóvenes, muchos chavales pues eso, ¿no? Que proceden de CRAES, de situaciones de exclusión social bastante importantes y que no han hecho nunca una profesión ni habían adquirido nunca hábitos de trabajo, ¿no? Ahí tuvieron un trabajo inicial muy fuerte porque además iniciaron todos a la vez, ¿no? Ese trabajo. Imaginaos 12 chavales, 19, 20 años, no habían trabajado nunca. O sea, esto era heavy metal. Y bueno, podemos decir contentos pues, que esto ha mejorado muchísimo. Este es Alfonso, un chaval de los que hace más años que está en Vallbona. Él, por ejemplo, llegó con 16 años, ahora tiene 56, creo, y es de los más antiguos, ¿no? En Vallbona de las Monges tenemos Centro Especial de Empleo y Centro Ocupacional. No sé si conocéis las denominaciones más o menos. El Centro Especial de Empleo, siempre no sé, sabes bien cómo explicarlo, ¿no? Pero un espacio donde estas capacidades distintas intentan poner al unísono, ¿no? Y trabajar juntas y con las atenciones pues, que se necesiten. Y el centro ocupacional, pues personas que deben hacer otras actividades, pero no tan vinculadas a la productividad, porque sus capacidades no permiten trabajar de forma tan periódica ni de forma tan sistemática. Esto es Cancalopa, trabajando. Esto es la bodega en Vallbona. Como producimos mucha más uva, producimos casi 10 veces más que en Cancalopa, que solo tiene 3 hectáreas de viña, pues la bodega necesitamos bastante gente trabajando y estos chavales que se ven aquí, pues son los que al día a día pues limpian las botellas, las etiquetan, todo el trabajo de empaquetar, todo esto lo hacen ellos. Y esto es un poco el territorio, ¿no? Neva en Vallbona. Criterios de producción, un poco lo he comentado, ¿no? Aparte del trabajo muy manual y del aprendizaje continuo del trabajo de la viña y el olivo, pues estamos produciendo en ecológico y todo lo que esto supone, ¿no? De investigar, mejorar, ir probando cosas, ¿no? Y la bodega lo producía, ¿no? Era un antiguo pajar que se adaptó para empezar a elaborar vinos y hemos crecido pues 4 veces la superficie a raíz de estas obras del 2008. Un poco con toda esta radiografía, ¿no? La residencia, no sé si os ha quedado muy claro, pero pensad que estas personas trabajan y viven con nosotras. Algunas tienen familias, pero la mayoría de ellos pues, provienen de entornos pues, muy desfavorecidos, que tienen familia pues, que casi no quieren saber nada de ellos o que no tienen capacidad para cuidar de ellos, ¿no? Que también es una realidad, ¿no? Gente muy mayor, con pocos recursos, que se les va de las manos chavales que, bueno, pues que te dían un pollo y que no sabes qué hacer con ellos, ¿no? Y por eso en la Olivera, pues en Vallbona, viven casi 20 personas con capacidades muy diferentes, con problemáticas muy diversas, desde las personas usuarias que están siempre, que son unas 16, a un grupo de personas que van y vienen, entre ellos pues personas que a veces pues ha venido desde gente de Guatemala con problemas de exilio político, a personas sin papeles que están en una situación muy delicada y necesitan unos ingresos por un tiempo más o menos acotado y han estado 2 o 3 meses con nosotras y hemos arreglado los papeles de estas personas. O sea,
que tenemos ahí un flujo de gente que va y viene a veces y que también enriquece a todo el mundo, ¿no? Un poco como proyecto, ¿no? Y así haciendo la radiografía, ¿qué instrumentos, ¿no?, puede tener un proyecto como este que creemos que puede transformar algo, ¿no? A nivel de la actividad, pues lo que decíamos, ¿no?, la diversidad agronómica, ¿no?, seguir la tradición del trabajo de taller, ¿no?, revalorizar esta actividad, este oficio, ¿no?, diría yo, darle valor al paisaje, ¿no? Son fincas que, como no son productivas y no son eficientes, la gente las está abandonando, ¿no? Estamos dejando que crezcan los bosques y abandonamos la agricultura cuando sabemos que si se hacen bien las cosas y somos capaces de explicar lo que hay detrás, pues esto es un valor, ¿no? El respeto a la tierra por el tema del ecológico, ¿no? Siempre hemos tenido muy claro que el trabajo que debemos hacer nosotras pues tiene que estar en consonancia con la tierra, ¿no? Al tema del producto, ¿no? Claro, yo cuando hice agrónomo siempre pensaba, bueno, yo me quiero dedicar a algo así sencillito, yo no quiero ir a una gran industria, imaginaba, ¿no? Yo me especialicé en industria alimentaria y no me imaginaba yo trabajando en la Danone, ¿no? Claro, yo estaba ahí en un grupo de agroecología, montando todos los pollos que podíamos, pues no sabía dónde ubicarme, ¿no?, en el mundo de la agroindustria. Y cuando me apareció un compañero Pau, que es el que ahora lleva la finca, me dijo, ostras, mira, pensé que un chico se va, que es el que lleva la bodega, y pensé contigo, ¿no? Y hostia, el mundo del vino, yo siempre lo había visto como un mundo muy snob, ¿no?, muy fijo, ¿no? Pensé, hostia, no sé, yo esto de hacer vino, no sabía hacer vino, sí, fatal, ¿no? Pero al final te das cuenta que en lo que es la elaboración y el producto hecho con las manos y de forma, pues esto, ¿no?, muy cuidada, pues al final elaborar de eso es fabricar, ¿no? Y además en estos condicionantes, pues imaginaos, ¿no? Ni lo pensé. La cultura del vino al final sí que es verdad que en los últimos tiempos pues este mundo pues, se ha vuelto muy snob, muy fijo, pero el vino hace poco era un alimento como otro que estaba en todas las mesas, o sea que también nos gusta decir que tenemos que reivindicar el vino como un producto alimentario cualquiera y empezar a sacarle todo el pijerío que hay detrás del mundo del vino, ¿no? La calidad del producto, un poco nosotros reivindicamos también. Ayer hablábamos con una mujer en la charla de Diego que me decía, esto del marketing que has dicho no me ha gustado. Y yo decía, a ver, le digo marketing, pero puedes decir dar a conocer el producto. Pero para nosotros es muy importante, cuando vamos a una feria, nunca explicamos el proyecto social que la olivera tiene detrás, porque siempre hemos defendido que el producto se tiene que vender por la calidad que tiene el producto. Si vamos a la feria de Economía Social y Solidaria en Barcelona, evidentemente todo el mundo sabe que somos cooperativa de iniciativa social. Sin embargo, si vamos a FENAVIN, que es una feria importantísima de vino en Ciudad Real, nos vamos a Montpellier, que hay otra feria muy importante de vinos ecológicos, o en Biofac, en Alemania, en otra feria de vinos ecológicos, de entrada nosotros nunca explicamos que trabajamos con personas con capacidades diferentes y de la gestión cooperativa que llevamos, ¿no? ¿Por qué? Pues lo mismo, ¿no? Porque el producto se tiene que defender por sí solo, ¿no? O sea, no basta hacer un producto alimentario y vestirlo de valores cualquiera, ¿no? Se debe defender el producto, ¿no? Y la proximidad a la pedagogía la defendemos desde nuestro proyecto de enoturismo, ¿no? Hace 5 años no había proyecto enoturístico, decidimos abrir las puertas de la bodega fines de semana y entre semana cada vez más a colegios, escuelas, personas particulares, porque es una forma de explicar cómo trabajamos, qué hacemos y pensamos que es imprescindible hacer esto. A nivel de gestión, pues ya os he comentado y ya volveremos a comentar, así que no me entretengo aquí. Debe ser participativa, colectiva, extensiva. Y a nivel de economía social, y en eso me baso sobre todo en la dinamización del territorio, ¿no? De hecho, estamos, por ejemplo, desarrollando un proyecto muy bonito en nuestro valle con otros proyectos agroalimentarios, ¿no? Que se llama Vins del Río Fort, ¿no? Vinos de la valle del río Fort, que es Fuego, y ahí estamos haciendo un proyecto pues, bastante amplio e interesante, ¿no? Estimular la gestión de la actividad agraria, pues lo he comentado, ¿no? Y la integración, evidentemente, de personas más excluidas, ¿no? De la sociedad en el proyecto. ¿Cómo se hace esto para que transforme algo, ¿no? Porque lo que decíamos, una cooperativa sola no hace nada, ¿no? Hacer un buen vino en un pueblo perdido de no sé dónde, pues sí puede ser muy chulo, pero tampoco transforma nada, ¿no? O sea que aquí se trata de buscar estos vínculos y esta conexión con proyectos exteriores en cada uno de los ámbitos de trabajo y de lucha, ¿no? Dentro de la cooperativa, para ir creando este cambio necesario, ¿no?
En la actividad productiva, pues estamos, por ejemplo, con Slow Food haciendo un proyecto muy bonito de recuperación de variedades antiguas, ¿no? Hasta el punto que hemos ido al INRA francés, el Instituto Nacional de Investigación francés, que nos está estudiando paleográficamente y genéticamente algunas variedades que se encontraron en nuestra zona, porque pueden ser prefiloxéricas, ¿no? Y ahí las hemos replantado, estamos haciendo un vino simbólico de eso para dar a explicar y conocer la importancia de la diversidad genética, etcétera, etcétera. Formamos parte de la ARD Ecológica, que es una asociación de defensa vegetal ecológica de Lleida. Ahí estamos bastante metidos también para dar herramientas a los agricultores que hacen ecológica de toda la zona, ¿no? Para que pues, puedan trabajar mejor, ¿no? Y también estamos en otras asociaciones, entre ellas la destaco también porque es residual y es importante el tema de la piedra en seco, ¿no? Sabéis que los márgenes de piedra en seco se construían hace años para aprovechar las tierras de muchos pendientes y para evitar erosión, y como ahora mucha gente estas tierras ya no las considera productivas, pues están cayendo los márgenes, se están destruyendo. Es lo que se denomina arquitectura popular, ¿no? Y se debe reivindicar y se debe mantener como valor paisajístico importante, ¿no? Pues ahí estamos también haciendo cursos en la cooperativa, comunicando gente externa a desarrollar esto, etc. El tema del producto nos gusta mucho, pues esto, ¿no? Participar sobre todo con cooperativas de consumo, formas de consumo alternativo. Elaboramos incluso un vino que le llamamos vino de cada día para poder sacar un vino a valor más económico en formato de bag in box. Creo que teníais una arriba de bag in box. Y valorizamos así el vino de prensa para poder tener vino más económico. Bueno, esto son estrategias, ¿no? Ahí nos gusta un concepto de slow food que habla de coproductor, ¿no? Como consumidor se involucra también con la producción. En lo que es la cuestión, tampoco me entretengo porque ahora hablaré más de lo que es la intercooperación y allí incluimos en esto. Y en la economía social, pues en mil historias, ¿no? Desde la asociación en Lleida de entidades que trabajan en el sector de la discapacidad hasta federaciones nacionales, etc. Bueno, y me faltaría hablar de todas las conexiones que tenemos en el mundo del desarrollo rural. De hecho, estamos desde hace poco en Corteder, que es una entidad, organización que trabaja a nivel de todo el Estado español, con entidades que trabajan con el tema del desarrollo rural. Y el concepto de la intercooperación me parece muy interesante, es estos vínculos que decíamos a nivel de gestión sobre todo, pero no solo, también de servicios y de otras cosas, porque es la manera de dar vida y de dar economía, ¿no? A otras formas de hacer economía y de hacer gestión productiva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta ampliación que os decía antes, pues no se hubiera podido hacer nunca sin el crédito participativo que hicimos en el COP57, ¿no? COP57 nos prestó 300.000 euros que se cubrieron en 15 días a base de créditos participativos cada uno de 1.000 euros, ¿no? O sea, mucha gente a título individual invirtió 1.000 euros, bueno, invirtió de poco, porque este dinero cuando lo quieren recuperar, lo recuperan, ¿no? Pero pusieron 1.000 euros de sus ahorros en nuestro proyecto, ¿no? Y de esta forma, pues, no solo con estos 300.000 euros, pero sí que fue fundamental este crédito de 300.000 euros. Y fue fundamental porque ahora os decía que en plena crisis estamos teniendo muchos problemas de tesorería y si COP57 no nos estuviera relajando las condiciones, adaptando las condiciones de devolución de la deuda y todo esto, pues seguramente ahora ya no estaríamos funcionando, ¿no? Entonces, el trabajo de las entidades financieras éticas y las cooperativas de crédito, en este caso como COP57, son fundamentales, diría yo, ahora mismo en todas las entidades de la economía social de Cataluña y de parte del Estado. O sea, no hay ninguna cooperativa que esté empezando, o asociación, o casal, o ateneo, que no haya hecho un proyecto económico ambicioso y no haya recorrido al COP57. O sea, que además ellos te dicen que tienen un nivel de morosidad muy por debajo de cualquier banco convencional, ¿no? ¿Por qué? Porque el nivel de compromiso y el nivel de implicación de la gente que está invirtiendo en este tipo de proyectos no tiene nada que ver con los empresariados convencionales. Con todo este crecimiento hicimos también un plan de negocio, ¿no? A ver si lo que íbamos a proyectar podía salir o no, ¿no? Pues esto lo hicimos también con una cooperativa que se llama Tandem Social, ¿no? Todo lo que son seguros de coches, de la residencia, todo, lo tenemos también con otra cooperativa, que es Ars Cooperativa, ¿no?
El tema de la formación, hay una escuela de formación de la Federación de Cooperativas que es Aposta, y con ellos nos formamos a todas las personas que vienen a trabajar a la olivera y que no saben que es una cooperativa, ¿no? Pues es importante que la gente, una vez empieza a trabajar ahí, el primer día no, porque si no se asustan y se van, pero sí que al cabo del tiempo es importante explicarles qué gestión, qué diferencias hay entre una empresa ordinaria y una cooperativa como la nuestra. Por ejemplo, otro ejemplo que me gusta dar es el tema que ayer también expliqué, la comercialización de todo lo que son los lotes de Navidad, que para nosotras es un punto súper importante de ingresos, es como un 30% de los ingresos anuales, los hacemos con la Asociación ALBA. La Asociación ALBA está en Tárrega, tiene casi 150 usuarios, llamados convencionalmente, personas con capacidades diferentes a sus instalaciones. Y en esta asociación hay un pequeño obrador de galletas artesanales. ¿Sabéis las neulas? No sé si se comen neulas. Es Navidad. ¿Sabes estas que son así como alargadas, que se comen en Cataluña? Bueno, son muy típicas de las Navidades en Cataluña. Y es una galleta que tiene que ser crujiente, debe ser muy buena, y esta gente la hace una por una, de forma muy manual, y la verdad que son súper buenas. Pues con ellos hacemos todo un proyecto de lotes de Navidad, donde ponemos vinos nuestros, sus galletas, y además pues añadimos productos de la zona, ¿no? Desde cervezas artesanales a productos como este año, mermeladas de La Falleda, ¿no? Que es esta cooperativa que hace los yogures, estos también son cooperativa también de iniciativa social. Bueno, pues todo a San Pucus, que es una cooperativa también de iniciativa social que hacen infusiones, pues también ponemos estas infusiones. Lo que manda, o sea, lo que nos pide cada cliente, ¿no? Tenemos clientes que son otras contradicciones, ¿no? Tan grandes como la clínica privada esta Quirón, este año, sí, es estas cosas que te comes con patatas. Nos pidió 3.000 lotes de Navidad, ¿no? Pues ya podéis imaginar el caos que se genera en la bodega cuando uno te pide 3.000 lotes de Navidad. Pues bueno, esto es un proyecto de colaboración con esta otra empresa y con otras, ¿no? Campaña de marketing, imagínate, ¿no? Pues incluso para hacer un lanzamiento de un vino muy especial, contamos con Apostrum, que es una cooperativa que edita y repasa textos, pero también hace campañas de publicidad. Con ellos publicitamos un vino, también del vídeo promocional, que estaría bien tenerlo, pero no lo tengo, ganaron un premio, ¿no? O sea que, bueno, fue bonito porque a la hora de ir a el premio ahí en un teatro en Vilafranca del Penedès con más de 200 personas, pues yo en mi discurso pues puse la palabra cooperación, la palabra desarrollo rural, pues la palabra capacidades diferentes, ¿no? Pues hablé un poco de todo ahí, ¿no? Y, ostras, pues esto te permite abrir puertas, abrir discursos interesantes en sitios así raros, ¿no? Con la bodega nueva también hicimos una apuesta para cerrar el ciclo energético, ¿no? De la huella de carbono, pues que fuera cero, ¿no? Con esa idea, pues la instalación de una caldera de biomasa para poder aprovechar todos los restos de la poda, pues ahora está funcionando ya. Aún no quemamos los restos de la poda porque no es tan fácil, se debe cortar, se debe secar, y esto aún no lo llevamos a cabo, pero sí que la caldera biomasa funciona con restos de maderas viejas y que no se utilizan, y el proyecto nos lo hizo Aiguasol, ¿no? Que es otra cooperativa, una ingeniería que se dedica justamente a energías renovables de Barcelona. O sea que todo lo que podemos abastecer, tanto a nivel de las comidas, incluso del comedor, pues nos lo lleva un chaval que hace agricultura ecológica en Ivars d'Urgell, que está a un cuarto de hora de la olivera. No toda la comida es ecológica, pero intentamos que una parte lo sea. Lo que no puede ser ecológico, al menos lo compramos al supermercado del pueblo de al lado para generar economía en el entorno, ¿no? O sea, un poco ser coherentes y intentar esta intercooperación llevarla hasta el último punto, ¿no? Y las redes, pues un poco lo que decíamos, ¿no? En la olivera, un proyecto, imaginaros, de 40 años, donde aprendimos a hacer vino de cero porque no sabían hacer vino, y donde hemos ido creciendo en cantidad en cifra de negocios, ¿no? Pero también en personas y en gestión de equipos, ¿no? Cada vez más complejos. También nos hemos asesorado y tenemos mucha gente que nos ayuda de muchos años. Y esto nos ha supuesto tener unos vínculos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en Lisboa,
a Lisboa y Coimbra hay un equipo de investigadores que cada año nos asesoran en la formación de la viña y vienen 2 veces al año y aparte de ayudarnos a investigar nuevas formas de llevar la viña y los olivos, además nos hacen formación a todas las gentes que están trabajando en ese momento en el campo, ¿no? Pues nos viene interesante. Y así, pues con un millón de cosas. Y yo creo que más o menos he ido diciendo casi todo. Pero sobre todo el mensaje importante es esto, ¿no? Una cooperativa sola no hace nada, la economía social y solidaria tampoco incluso, ¿no? Pero todo esto interrelacionado, intentando generar esta alternativa en todos los campos de trabajo y de vida de las personas, pues intentamos avanzar. Y al final, a mí Jordi García tiene este cuadro que me gusta bastante, que es un poco cómo ir generando este mercado social, ¿no? También, evidentemente, esto lo podríamos criticar, supongo, desde el marxismo así más ortodoxo, ¿no? Porque, claro, la palabra lo miro a él porque ya los conocemos mucho. Pero sí que para mí es importante que estas relaciones que hablamos antes, ¿no? El capital no es una cosa física, sino que es un conjunto de relaciones, pues con este conjunto de relaciones, si las establecemos con personas distintas, entidades y organizaciones distintas, pues sí que podemos ir evolucionando a otra escala, ¿no? A otro modelo de producción, distribución y consumo, que al final es lo importante, ¿no? Con una comercialización cooperativista, colectiva, ¿no? Crítica, con una producción solidaria, ¿no? Responsable ecológicamente, con unas finanzas solidarias y éticas respaldando todo esto y un consumo, evidentemente, pues lo mismo, ¿no? Cooperativista, crítico, sensible, ¿no? Pues todo esto entrelazado, pues realmente se podría, si quisiéramos todas, ¿no? Hacer un sistema alternativo. Claro, con todos los retos y todas las limitaciones de las legislaciones, de todo, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? O sea que un poco la idea es esta, ¿no? Esto desde la cooperativa, ¿no? Y yendo un poco más allá, ¿no? En todos los proyectos que desde los movimientos sociales vayamos creando, yo creo que es importante pensar esto, ¿no? Que no hay recetas mágicas, que en cada sitio y en función de las gentes que haya se deben crear proyectos intentando seguir estas 4 o 5 directrices claves, ¿no? Que sean colectivas, que sean redistributivas, ¿no? Que no sean explotadoras ni a nivel social ni a nivel ecológico, ¿no? O sea que todos estos puntos que tengan unos valores muy concretos, ¿no? Con estos puntos cardinales, la idea es conseguir generar estos proyectos que en cada ámbito nos permiten avanzar, ¿no? Claro, a veces dices, hostia, para hacer la revolución tenemos que hacer una cooperativa. Pues no, pues una no, ¿no? Pero sí que en lo concreto, en nuestro día a día, pues son las cosas que podemos hacer, ¿no? O sea, ir a hacer la revolución mañana no significa salir aquí, bueno, podría también, ¿no? Pero es más difícil que así sea, ¿no? En cambio, sí que si en nuestro día a día intentamos implementar proyectos de este tipo y muchos otros, o colaborar a que otros funcionen, pues yo creo que hay más posibilidades, ¿no? De salir del pozo. Y evidentemente todo con esta relación humana y con estas oportunidades para con personas con otras capacidades y con otras situaciones económicas y familiares, pues que en un momento concreto necesitan de un espacio de relación más sensible, más amable, ¿no? Y que al final es claro, ¿no? Que todas al final hemos tenido momentos y que nos ha venido bien ir a un sitio donde nos sentimos escuchadas, comprendidas y donde podemos desarrollar nuestro potencial creador o personal, ¿no? Pues en la Olivera te das muy cuenta de esto, no tanto para las personas que están ahí cada día, sino por esa gente que os digo que entran y salen, ¿no? Viene un montón de voluntarios y a veces son voluntarios que simplemente quieren viajar, pero hay muchos otros que cuando rascas un poco, pues justamente lo que quieren es una experiencia vital diferente que les demuestre que hay sitios donde se puede crear esta relación humana un poco más saludable, ¿no? Y es muy bonito porque mantenemos un montón de relaciones con mucha gente de todo el mundo, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, me llamó un voluntario argentino que vino hace 2 vendimias, tenía que venir por 2 meses, se quedó casi un año, esto nos pasa con muchos, ¿eh? Y ahora está generando un proyecto parecido a la Olivera en Argentina, ¿no? Y me pedía que le ayudara a hacer los protocolos de elaboración del vino, ¿no? Y esto nos pasa, y os digo, con mucha gente, ¿no? Es muy bonito esta relación que se mantiene y este poder no dar ejemplo, porque no somos ejemplo de nada, tenemos muchas limitaciones, ¿no?
pero sí que estamos mostrando una forma de funcionar que mucha gente cuando la ve pues se enamora, se engancha e intenta replicarla en muchos sitios, ¿no? Que es la idea, ¿no? Que los proyectos sean replicables en las formas concretas en muchos otros espacios. Y es lo que intentamos nosotros. Pues no sé, esto es todo, amigos. Cualquiera quiere venir, pues ya sabéis, o sea, que intentamos dar alojamiento y las comidas y tal, cuando vienen voluntarios, pues todo está cubierto, evidentemente, a cambio del trabajo, y bueno, y siempre se dan. Incluso un paladrino ha estado. El Nano estuvo, sí, el Nano estuvo una temporada allí. Me llamo Manolo, pues hay un chico que el Nano. El Nano estuvo sí. No, pues esto nos pasa mucho. Hay una persona que acaba de llegar, está bien, cerrado, no sé qué, y debe estar un tiempo tranquilo. Bueno, pues que venga ya. Y es bonito. Es que dentro de las limitaciones económicas y las dificultades, pues nos podemos permitir esto porque la esencia del proyecto es eso. Y sí que hay, como todos los grupos humanos, personas que preferirían cobrar la doble de Navidad que no que hubiera tanta gente comiendo cada día en la casa, ¿no? Pero, bueno, son tensiones que vivimos. Ánimo. Se os engañaría si dijera que todos felices y contentos, ¿no? Pues no sé, aquí está, si alguien quiere... Antes de saltar, falábamos así, que quedamos con mal corpo logo de falar das miserias das axudas sociais, non? Da risga. Agora recuperamos un pouco o tono, logo de escoitar eso, que hai experiencias. Antes falaba tamén Busqueta, de que aquí ninguén, a moitos defendemos que non temos ningún mapa pechado do que, non? Esa outra vida que nos gustaría ter, e que a cousa ten que ir máis por, non? Por alternativas que hoxe aquí na nosa contorna vayan facendo vida. En Galiza está, creo que medio nacendo Reas Galiza, pero o tema do mundo cooperativo, da economía social está bastante feble, polo que contas aí, sí que está funcionando con máis forza. Un pouco, eso, que nos contes aí un pouco dese mundillo para animarnos tamén aquí. Hai experiencias que están facendo que coñecemos, esta xente de Piare que está traballando, hai xente de COPE, hai outra xente que está facendo por aí cousas, agora, porque a nosa enerxía, ali chamanse Sommelier, ¿no? Entón, bueno, para que nos animes aí máis a... Sí, yo creo que genera como, no sé, como efecto dominó también, ¿no? Cuando gente, yo qué sé, por ejemplo, el caso de mi hermano mismo, ¿no? Él empezó a estar en cuenta con el mundo cooperativo a través de la Olivera, ¿no? Pues gestionan un casal, mira, pues algo parecido a esto, ¿no? Un casal independentista en Sabadell, muy grande, y querían hacer un restaurante, ¿no? En la planta baja para abrir el espacio a todas las personas de la ciudad y que fuera un espacio muy diverso, ¿no? Y tal. Bueno, pues para gestionar el restaurante tenían claro que debía ser una gente, un grupo de gente que lo hicieran unos valores muy concretos, hasta tal punto que al final se animaron él y tres más que son sociólogos y politólogos a hacer ellos, ¿no? El restaurante, ¿no? Y pues bueno, en eso, que como conocían la experiencia de la Olivera, estaban empezando a tener contacto con el tema cooperativo, pues porque no nos organizamos en forma cooperativa, ¿no? Y ahora pues crearon una cooperativa, empezaron siendo 3, ahora son 6 personas, y claro, evidentemente todo lo deciden en las asambleas semanales, y bueno, pues creo que esto, el hecho de que uno les haga bien y que lo haga de esta forma y se lo cuente y le explique y lo muestre, ¿no? Pues esto va generando como una empatía y un reconocimiento a otras formas organizativas. Claro, lo importante también es decir que en el caso de las cooperativas, cada una funciona también tan bien o tan mal como lo sepa hacer la gente que está gestionándola, ¿no? O sea, hacer una cooperativa en sí no es que ya sea, como ya hago una cooperativa ya soy muy transformador, pues no, tampoco, porque depende del trabajo que puedas hacer en tus asambleas, del que no haya liderazgos excesivos, de que en los equipos realmente se trabaje de forma colectiva, de que las decisiones realmente no estén tomadas ya, sino que se tomen en grupos, ¿no? O sea que no es fácil, ¿no?
Pero luego hay otro que es esto, ¿no? O sea, si yo creo una cooperativa y me creo lo de la intercooperación, pero no tengo nadie que me abastezca de los servicios que yo necesito de esta forma de gestión o de esta otra forma de organizar, pues complicado, ¿no? A la que empieza a haber uno que me ofrece seguro. Ostras, y si yo hago otra cosa, ¿no? Que pueda servir y me organizo de esta forma, pues venga, ¿no? O sea, al final también es dar herramientas a las personas que creen en otras formas organizativas, no solo porque se pueden abastecer, sino para que puedan crearlo, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña ahora una cosa que es bastante nueva y se va dando cada vez más son asesorías de gente que llevan años en el mundo cooperativo y de la economía social y se dedican justamente a asesorar a estas gentes, como mi hermano, ¿no? Que empiezan de cero y no saben ni cómo hacerlo, ¿no? Si yo tengo la idea de hacer una cooperativa, pero ¿y esto cómo se hace, no? Pues cada vez más, ¿no? Como hay mucha demanda a crear esta forma de gestión, pues cada vez hay más también grupos que se dedican a asesorar, ¿no? O sea, que es como, yo cuando me fui dando cuenta, ¿no? De que se estaba poniendo como de moda crear estas asesorías, me di cuenta que el mundo cooperativo debía estar creciendo mucho, ¿no? Porque en el momento en que creas la necesidad de que haya alguien que te asesore, te guíe y todo esto, pues es que hay movimiento, ¿no? Y de hecho estas asesorías también están mucho en el trabajo más emocional, ¿no? De gestión de equipos, de gestión de relaciones humanas, porque al final yo también esto con la experiencia de los años y tal, también te das cuenta que es un poco el punto angular de este tipo de funcionamientos. O sea, más que las normativas, las leyes, las asambleas o los consejos rectores, lo que es importante es las relaciones humanas que se establecen en una forma de trabajo como esta, ¿no? Porque es clave. Al final es clave que el director o la persona responsable de un equipo sepa transmitir o sepa gestionar su equipo, ¿no? De la forma más democrática, colectiva, empática posible. Si no, tú te puedes tener un nombre de cooperativa, pero y esto también hay fracasos, ¿eh? O sea, no todo es positivo, ¿no? Hay mucha gente que ha intentado, yo qué sé, un bar cooperativo, pues tuvo que cerrar porque no salían los números, ¿no? Bueno, o sea, como todos también hay fracasos y hay errores, ¿no? Pero sí que en Cataluña yo creo que hay un movimiento cada vez más potente, ¿no? Desde grupos de arquitectos que han hecho cooperativas, incluso salió un grupo de gente que aún funcionan, que ejercen temas de fisioterapeutas y de salud, ¿no? Salud integral de las personas, yo qué sé, hay de todo. Gente que vende libros, ¿no? La Ciudad Invisible, que es muy conocida, restaurantes. De hecho, de restaurantes, por ejemplo, y mi hermano también participó mucho a esto, se ha creado este año pasado una red de Xarec, es diu, que es red de restaurantes cooperativos de països catalanes, ¿no? O sea, incluso ya, como ya hay muchos restaurantes cooperativos, se ha establecido una red de restaurantes cooperativos y este año en Navidad salió como un cheque regalo, ¿no? Y tú te regalaban esto y tú puedes consumirlo en cualquier restaurante cooperativo, ¿no? Y esto incentiva a conocer otros proyectos cooperativos en la restauración y a la vez pues poder ir, ¿no? Y tienes un cheque, pues lo gasto ahí, ¿no? O sea, sí, yo creo que está creciendo mucho el mundo cooperativo. En ese sentido, yo conocía la tecnología de Guasol por otra razón, porque no tiene una distribuir un software. Sí. Distribuir un software muy presentado no sabía que estaba, porque eso está también en esta. Sí, Aiguasol, de hecho, es un proyecto, yo creo, también de estos que tiene ya su trayectoria ya de bastantes años, también con debates y discusiones muy potentes, ¿no? Nosotros los conocemos bien porque, aparte de la relación personal que hemos trabajado con ellos, y por ejemplo, me acuerdo cuando nosotros estábamos haciendo toda la discusión de cómo hacer el escalado de sueldos, ellos también habían tenido la misma discusión, ¿no? O sea que incluso hacen trabajos en paralelo, ¿no? Luego esta figura del asesoramiento externo, ¿no? Que te ayuda un poco en los procesos, pues ellos también se estaban asesorando desde fuera con personas expertas, ¿no? en el mundillo cooperativo para gestionar este tipo de conflictos que se dan, ¿no? Yo al final, por todo el chaval de la Olivera, muchas veces pensé que es fácil, aquí no hace falta, pero tienes que explicarlo, ¿no? Que no nacemos con el ADN de cooperar y trabajar colectivamente, ¿no? En las escuelas lo más normal es más el espíritu competitivo, emprendedor, ¿no? Tú solo contra el mundo, ¿no? Y aquí no, aquí es la antítesis, no, es que juntas somos mejores, ¿no? Juntas vamos más lejos, ¿no?
Y no solo decirlo, es creerlo. Y esto no es fácil, ¿no? Porque cuando trabajas a veces dices, es que si lo hago yo voy más rápido, ¿no? Y eso incluso yo misma a veces me he pasado, ¿no? O sea, es un aprendizaje no solo en la forma de hacer tu trabajo físico, sino en tu relación con las otras, ¿no? Y esto para mí ha sido un crecimiento personal súper bestia. Y es interesante. Hace un par de años también una red cooperativa. Sí. Que bueno, es bastante diferente. Se llama Hola Tu Cop y integra iniciativas cooperativas, pero no específicamente con un formato jurídico de cooperativa, ¿no? Ahí está Goyener, que sería Mucha Energía o Catania. Luego también entidades más pequeñas, como por ejemplo en Irún hay en formato de asociación un grupo de arquitectos en esto de participativo. ¿Qué más? O también un grupito de gente que se dedica a la fotografía, a la audiovisual. Bueno, o la red de Basares Área, que es la red de cooperativas de consumo o de pequeños productores. Pero bueno, no, digamos que no es todas las, o sea, se integran como en una red cooperativa, pero no en el formato político. Vale. Bueno, yo te he dicho esto, pero igual algunas tampoco lo tienen del todo. Igual a veces también incluyen. De hecho, en la economía social y solidaria, la CHES se incluyen cooperativas, pero también asociaciones y otras entidades que igual políticamente tampoco lo son. Es más la función social y la filosofía y la organización de las personas que están allá que la forma jurídica. Yo por eso siempre digo que la forma jurídica no hace la cosa, ¿no? Mondragón es cooperativa. No sé. Ya sabéis, si vais de Cataluña, pues necesitáis. Como vinimos en avión, no puedo traer el vino. Vaya excusa. Pero cuando queráis. Pues no sé, más cosas. Vale, pues llegamos a Seraza de nuevo, también por parar Castelán, que ya acabaste llorando con días. Has visto, pues estaba ganando. ¿Cierro el proyecto?